Ya abriste melón, vamos a entrar a eso. Entremos al tema directamente de peso, que ya hemos estado hablando de esto. Y hablaremos del GLP-1 y todos estos péptidos de moda hoy en día y qué evidencia real existen hasta el momento, porque es tan nuevo que yo creo que la investigación avanza, bueno. Sí. Ya nos contarás un poco sobre eso. Pero quiero que conectemos con el tema también cortisol, porque entiendo que esto juega también un papel importante en todo nuestro sistema hormonal, ¿no? Es también una hormona. ¿Cuánto del aumento de peso en la menopausia es hormonal puro debido a todos estos movimientos que nos has comentado ahora? ¿Y cuánto está relacionado al estrés crónico o al mal sueño? Mira, el mal sueño siempre ha sido un factor de riesgo para aumentar peso. Entonces, personas que duermen menos de 6 horas al día, 7, 6 horas al día, puedes aumentar hasta 10 kilos en un año, solo por no dormir bien. Sí. No dormir bien tiene muchas repercusiones, o sea, te aumenta el riesgo de enfermedad cerebral degenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, porque durante el sueño profundo se recicla, se sedimenta toda la información, o sea, todo lo que aprendes como que se siembra en el cerebro, limpias las carreteras, es un sistema de limpieza. Entonces dañamos ese sueño profundo, se empieza a acumular placa amiloide, que es la placa del Alzheimer. Y fuera de eso, durante el sueño, durante un buen ritmo circadiano, para esas personas que trabajen, por ejemplo, de noche, no importa, si trabajas de noche está bien, el ritmo circadiano entonces va a ser al contrario, para que la gente no se estrese que trabajan de noche y no pueden dormir de noche. El cerebro literalmente se cambia, entonces tienes unas hormonas que actúan durante el día y otras hormonas que actúan durante la noche. Y el cuerpo es súper inteligente. El cortisol, por ejemplo, que ahora es el culpable de cuánta cosa. Primero que todo, ustedes no pueden controlar su producción de cortisol. Punto. No se puede. El cortisol es tu aliado. El cortisol te prepara. El cortisol hace picos durante el día. Uno es entre 6 y 8 de la mañana y te prepara para el estrés del día. Y el otro es más o menos de 2 a 3 de la tarde. Que si estás muy estresada, o sea, hay muchas hormonas, el cortisol, la adrenalina, que te preparan y como que dicen, bueno, Ana María va a ir al gimnasio y va a hacer mucho ejercicio. Ana María va a ir a una reunión muy importante. Vamos a activar todas esas hormonas que le van a ayudar, como las hormonas de estrés que le van a ayudar a todo eso. Eso es un ciclo hormonal saludable. El problema es cuando hacemos cosas en el estilo de vida que hacen que esas hormonas no se secreten en el momento adecuado. Por ejemplo, empezar a hacer scrolling en el teléfono a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque todo eso te puede afectar. Si antes de irte a la cama empiezas a ver tu celular y empiezas a ver algo que te pone muy triste, por ejemplo, en mi caso, si veo algo de niños, no puedo dormir. O si veo algo de abuso animal, no puedo dormir. Entonces eso secreta cortisol y el cortisol debe de estar muy, muy bajo a la hora de irte a dormir. O sea, por ejemplo, suplementos como la ashwagandha sirven porque disminuyen el cortisol a esa hora específicamente, y cuando disminuyes el cortisol hace que el sueño sea mucho más placentero, por decirlo así. ¿Ashwagandha en perimenopausia, menopausia, recomendable? Sí. Ashwagandha, y hay otro que se llama fosfatilcerina, que también disminuyen, que están hechos no para inducir al sueño, sino para mejorar los niveles, mejoran en sí los niveles de cortisol, y puedes tener como en conjunto con otras cosas un sueño más, una arquitectura del sueño más saludable, por decirlo así. Se escuchaba que la ashwagandha era malo para el hígado a largo plazo. O sea, hay casos reportados de daño del hígado, pero hay que tener mucho cuidado con qué ashwagandha consumes. Por ejemplo, la ashwagandha puede venir de la raíz o puede venir de las hojas. El principio activo, que se llama huidanolidas, debe de ser de un extracto de más o menos 5% de huidanolidas que se encuentra en la raíz de la ashwagandha. Por eso es muy importante que cuando la miren en la tabla, que digan si viene de la raíz o de las hojas. Las hojas son muy fuertes y a veces le mezclan hojas con la raíz para que se vuelva más económica, más barata. O sea, que tienes que fijarte en... Sí, que diga 3-5% de huidanolidas y que sea de la raíz. Okay, perfecto, sí. Buen dato. Sí.
Los casos reportados de falla del hígado, o sea, hay evidencia científica de diferentes niveles. Un case report o un reporte de caso que alguien vio falla hepática por ashwagandha y lo reportó, no quiere decir que eso le vaya a pasar a todo el mundo. Claro. O sea, todos los suplementos tienen efectos adversos igual que todos los medicamentos, igual que el agua. Entonces hay que mirar bien qué extracto estaba consumiendo, a qué cantidades, otros factores, como muchas cosas, pero son aislados los casos reportados de falla hepática. En general, la ashwagandha es un suplemento que es bien tolerado. Fantástico. Algo que podamos, ya que trajiste el tema sueño, que podamos hacer en esta etapa, sobre todo para las mujeres que les afecta más el tema sueño, un poco para eso, ¿no? Inducir un buen descanso, un descanso profundo, además del consumo de ashwagandha, algo más que nos puedas recomendar. El sueño cuando empiezan en la perimenopausia y en la menopausia ya no es tan natural como era antes. Entonces hay cronotipos. Hay gente que es ave nocturna y hay gente que tiene que acostarse temprano porque se levantan más temprano. Ningún suplemento te va a servir si no haces una buena higiene del sueño. ¿A qué me refiero? Lo que haces antes, durante el día, lo que haces antes de acostarte y tu ambiente de dormir. Por ejemplo, si te estás levantando a las 3 de la mañana, que es muy típico de las mujeres en perimenopausia, porque las fluctuaciones también hormonales, el estrógeno y la progesterona son muy importantes para el cerebro en el sueño. El estrógeno hace 5 funciones principales en el cerebro y una de ellas es ayudar como a los neurotransmisores. Y el cerebro se vuelve como más reactivo en la etapa de la perimenopausia con el sueño. El sueño es menos profundo, se disminuye como la conexión de los ciclos del sueño, etc. Podemos esperar más despertares durante la noche, el típico despertar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y el principal consejo de eso es no mirar el reloj. Esto lo oí en otro podcast de un neurólogo y me pareció, y es verdad, no miren el reloj. Porque en el momento en que abren los ojos porque se van a levantar a orinar, por ejemplo, o se levantan por cualquier motivo, miran el reloj, ven que son las 3 de la mañana y les da rabia y les da ira y cómo me voy a quedar dormida y no puede ser, y prenden el celular y empiezan otra vez a hacer algo. No, se levantan, no miran el reloj, van a orinar, vuelven a la cama, empiezan a contar de 60 a 1 o de 100 a 1, o cuando cierras los ojos y miras hacia arriba, con los ojos cerrados, activas unas ondas relajantes cerebrales. Entonces eso es un buen ejercicio para hacer. Respiración, cierran los ojos, miran hacia arriba y empiezan a contar y así se van a volver a quedar dormidas. No es que, Dios mío, me siento anestesiada. No, toma unos minutos, pero vuelven a conciliar el sueño. Pero no mirar el reloj es muy importante. Y, por ejemplo, no tomar mucho café después de mediodía. No dormir durante el día, tienes que tener el tanque de cansancio acumulado. Entonces, si duermes una siesta de 2 o 3 horas durante el día, no vas a tener ese suficiente cansancio para la noche. ¿Cuánto sería el rango medio de una siesta que puedes hacer durante el día? ¿Sí, al final? En Europa. O sea, lo ideal, si se están levantando a las 3 de la mañana, lo primero que yo les quitaría sería la siesta. Hagan ejercicio en vez de hacer siesta. Un buen descanso para ir a mover el cuerpo, porque si el tanque no está cansado, o sea, tienes que tener como ese cansancio acumulado para que el cerebro diga, me tengo que ir a dormir. Si duermes 2 a 3 horas durante el día, de 2 a 5 de la tarde, va a llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche, y no puedes dormirte. Ser muy consistente. Al cerebro le gustan las rutinas. Es muy de rutinas. No sé si lo has visto con tu hijo. Sí, pero sí el cerebro le gustan mucho las rutinas. Entonces, tener rutinas para todo, acostarse y levantarse todos los días a la misma hora, evitar comidas pesadas, evitar muchos estimulantes, 2 o 3 horas antes de acostarse.
El alcohol en las mujeres también afecta el sueño, muy importante. Entonces, si les gusta tomar, pueden tomar más temprano para que 3, 4 horas antes de acostarse, para que no les interfiera el sueño. Todas estas cosas antes. Perfecto. A la hora de ir a acostarte, tienes que darle como al cerebro una señal que es hora de dormir. Por ejemplo, si tienes un niño, en tu caso tu hijo, si tu hijo está jugando y está concentrado o haciendo algo y le dices, bueno, a la cama, o sea, se te enloquece, Claro. Entonces es exactamente igual. Los empiezas a preparar, bueno, es hora de ponernos la pijama y hora de acostarnos y lavarnos los dientes y rezar o decir unas palabras de agradecimiento, lo que sea tu rutina, leer un libro, lo que sea, esa misma rutina la van a adquirir. Porque así el cerebro dice, bueno, ya va a ser hora de irme a dormir. ¿Hay alguna práctica que tenga evidencia real de que nos ayude a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, sobre todo para las personas que sufren de más ansiedad en esta etapa? Sí, y es la respiración. Sí. Mira, la respiración es el comandante de tu cerebro. Cuando haces respiración, por ejemplo, esta respiración en cuadro, que es inhalas por 3, retienes por 3, exhalas, una exhalación inclusive más extendida que la inhalación, y retienes la exhalación y vuelves a pensar como en un cuadro, se activa el sistema parasimpático que te relaja. Es como decirle al cerebro, todo va a estar bien. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es una buena rutina, todo lo que hacen durante el día, después una buena rutina de sueño, respiración de 3 a 5 minutos, tiene cambios visuales en resonancia magnética después de solamente 4 semanas. Ves cambios visuales en una resonancia magnética, así es de importante. Solamente 3 a 5 minutos de respiración. Incluir rutinas de respiración en el día. Y no 100%. Necesitas más de 5 minutos. No necesitas más de 5 minutos. Y es tan relajante que ya como que tu cerebro, como que la necesitas. Necesitas hacer eso antes de acostarte. Y hay veces, lo empecé a hacer este año después de que empecé a leer y dije, wow, o sea, esto, y no tiene que ser meditación y te tienes que volver Buda, pues, no, son 3 a 5 minutos de respiración en un ambiente relajante, puede ser con los ojos abiertos, con una mirada como suave, puede ser con los ojos cerrados, 3 a 5 minutos al día con consistencia puede causar una mejoría significativa en la calidad de tu sueño. ¿Hay una hora del día ideal, a lo mejor antes de acostarse o al despertar? A mí me gusta hacerlo antes de acostarse, pero la verdad es que los estudios no muestran que sea con una hora específica. Perfecto, sí. Muy bien. Es algo muy simple que pueden incorporar que les puede cambiar la vida. Y cortar el celular 2 horas antes de acostarse. Perfecto. Sabemos que en esta etapa la balanza se vuelve nuestra obsesión, ya lo habíamos hablado, el peso es muy importante para muchas mujeres, ¿no? Sobre todo las personas que han conservado durante toda su vida el mismo peso y luego se suben a la balanza y parece que eso no para de crecer, sí. Los números no paran de crecer. Pero tú hablas de un concepto incluso más interesante, que es la grasa visceral. ¿Cuál es la diferencia y por qué es más importante que el peso mismo? Porque la grasa visceral es muy dañina, súper dañina. Tenemos 3 tipos de grasa. Tenemos la grasa subcutánea, que es el gordito que te puedes agarrar. Tenemos la grasa visceral, que es grasa alrededor de las vísceras, literal. Y tenemos grasa del hígado. Las 3 tienen diferentes grados de daño. Necesitas mucha más grasa subcutánea para causar daño metabólico, o sea, es decir, para causar diabetes, hipertensión, infartos, enfermedad cerebrovascular, o sea, derrames cerebrales, etcétera. Se necesita mucho más. Creo que son 10 kilos de sobrepeso en grasa subcutánea. Después nos vamos a la grasa visceral. Ese es el primer parqueadero. Entonces, la energía extra que nos comemos va primero al parqueadero número 1, que es la grasa subcutánea. Okay. Después, cuando se llena o por factores hormonales, empieza a irse para el parqueadero número 2, que es la grasa visceral. Esa grasa visceral no debe de estar ahí. Y esa grasa visceral es muy inflamatoria.
Y esa grasa visceral empieza a crear mucha inflamación y la inflamación se va directo a una vena que es muy importante en el abdomen que se llama la vena porta. Entonces estás liberando grasa directamente a la vena porta que va al centro de acoplo y de procesamiento de todo que es el hígado. Entonces le estás mandando inflamación y grasa directa al hígado y el hígado va a empezar a producirlo, el hígado lo produce o en más grasa o lo produce en azúcar. Entonces, todo este ciclo y más esos procesos inflamatorios inflaman la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, el colesterol se empieza a acumular en esos vasos sanguíneos. Te empieza a dar hipertensión, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. Fuera de eso, los vasos sanguíneos en las mujeres en perimenopausia y en menopausia, con la falta de estrógeno, el estrógeno hace que los vasos sanguíneos sean esponjosos, flexibles, también se vuelven más rígidos, también se inflaman más. De ahí que la causa mayor de enfermedad de muerte en mujeres en menopausia sea enfermedad cardiovascular. Sí. Y se habla poco, ¿eh? Sí, se habla muy poco. Y es precisamente por esa grasa que se convierte en grasa visceral. Es un círculo vicioso metabólico, sí, que no para. Vale, vamos a ese punto. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo o qué facilita que esa grasa subcutánea se convierta en grasa visceral? La ingesta y las hormonas. O sea, como te dije, comes más, tienes un balance de energía mayor y fuera de eso tienes FSH aumentando, estrógeno no tan consistente mandándola para donde no es. De ahí que las mujeres muchas sean, es que nunca he tenido el colesterol, por ejemplo, alto, mis triglicéridos nunca han estado altos, nunca he tenido prediabetes y de un momento a otro prediabetes. Y este proceso, por ejemplo, ya cuando se te ve la barriguita, ya ha estado avanzado por años. Okay. Porque desde que se empieza a acumular la grasa visceral hasta que te diagnostican una prediabetes o diabetes, pueden pasar 5 o 10 años. ¿Cómo nosotros reconocemos a simple vista que lo que tenemos no es una grasa subcutánea, sino una grasa visceral? ¿Cómo lo reconozco? Con la circunferencia del abdomen. O sea, si empieza esa... No sé si has visto, o sea, ese estómago que es como duro, como si estuvieras en embarazo, pero no estás en embarazo. O sea, con la circunferencia del abdomen. Okay. Sí. Una circunferencia del abdomen, estoy en este momento en cifras, como que cuando tengo números específicos no me acuerdo bien, pero se los dejamos en los comentarios. Perfecto. O sea, se pueden medir e inclusive cuando estamos... El proceso de perder peso no debe ser tan enfocado en perder un número en sí, porque hay muchas mujeres que tienen un índice de masa corporal normal, que tienen un peso normal, pero tienen mucha grasa visceral. 40% de las mujeres en Estados Unidos son lo que llamamos TOFI, thin on the outside, fat on the inside. O sea, flacas por fuera, gordas por dentro. Con un porcentaje de grasa mayor de 32%, que ya es considerado obesidad, y con muy poca masa muscular. A ver, justo a eso iba a ir. ¿Qué medidas o qué instrumentos de medida puedo usar, si no es esto de medir la circunferencia, que me pueden dar pistas de que tengo demasiada grasa visceral? Hay muchas balanzas que ya te miden, que son con impedanciometría, que te miden el porcentaje de grasa y te miden el músculo. Entonces el porcentaje de grasa debe estar menor a 32%, pero yo diría que mientras más se puedan acercar a ese 22, 25%, 22, 25 es el rango bien, estable. Sí, ya, o sea, empieza menos de 18 ya empieza como a afectarte las hormonas, de 18 a 22 es rango atlético, 22 a 28 es normal, pero 28 siendo como ya... tu límite, sí, ¿no? Un límite, y ya 28 a 32 ya se considera como alerta. Qué guay. No, nunca habíamos hablado de esto, por eso te preguntaba. Sí, pero es bueno, muy importante la composición, mucho más importante. Es porque, es decir, o sea... que peses 50 kilos o 55 no tiene nada que ver si estás llena de grasa visceral o si tu porcentaje de grasa es alto, pasa muchísimo. Ahí es cuando una buena y todos los cambios, como que, ay, ¿qué puedo hacer para eso? Mi porcentaje de grasa. Un buen plan de alimentación y de ejercicio y de sueño es como la trifecta perfecta, la triada perfecta para mejorar todo eso, con mucha paciencia.